Bien, y ya está con nosotros la doctora Dolores Serra, infectóloga, médica infectóloga, ya la conocemos por su espacio aquí, pero en este caso en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dolores? Hola, doctora. Bien, todo bien, acá andamos. La extrañábamos aquí en Salud Infectológica, hoy lo hacemos en vivo y en directo. En vivo, como corresponde. Así es, para hablar de un tema muy importante, muy fresquito, viene de un congreso porque vive actualizándose la doctora, en este caso en Buenos Aires, y tiene que ver con el uso del barbijo. Sí, en el día de ayer, la doctora Carla Bisotti, la ministra de Salud, estableció a través de, del boletín oficial del Ministerio de Salud de la República Argentina el uso no obligatorio del barbijo a partir de ayer. Si bien obviamente acá en las provincias estaba mucho más distribuido todo el uso, pero bueno, a partir de ayer ya lo hizo de forma efectiva, ¿sí? Sobre todo obviamente concientizándose que las medidas generales de prevención van a continuar, ¿sí? Sobre todo en los espacios interiores, en donde haya mucha cantidad de gente y todo, reforzando obviamente lo que serían las medidas preventivas, el uso obligatorio no va a ser más, pero sí en los espacios interiores, como por ejemplo en los espacios públicos, en las laborales, en el transporte público. Exacto. Y también reforzando las medidas siempre de ventilación de los ambientes, de lavado de manos siempre tan frecuente y adecuado. Y además, claramente, también ante cualquier síntoma, saber que hay que evitar, obviamente, estos espacios en donde circulen muchas personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas o lugares públicos cuando tengan alguno de esos síntomas. Doctora, como infectóloga, ahora ya parece que el COVID lo dejamos atrás, pero sí está muy vigente lo que causan las enfermedades respiratorias. ¿Cuál es el consejo a la población con lo que ya deberíamos haber aprendido respecto a todo esto en cuanto a medidas, como decía, de prevención? Claro, era un poco lo que les comentaba, esto de tener incorporado, el barbijo es una herramienta eficaz, sí, para prevenir cualquier enfermedad, digamos, respiratoria por virus respiratorios, sobre todo la transmisión de persona a persona, y su uso obviamente es beneficioso para prevenir estas enfermedades. Así que siempre hay que tener en cuenta la agenda epidemiológica, el número de casos. Hoy obviamente se está hablando de no solamente una disminución a nivel de la morbilidad, es decir, de la causa de enfermedad que causa esta enfermedad, sino también a nivel de la mortalidad por COVID, que es muy importante, que ya sabemos que está siendo efectiva, no solamente por la campaña de vacunación que se está dando a nivel nacional, sino también por la propia inmunidad del paciente. Así que, digamos, tener en cuenta esto como una medida eficaz, saber que el uso del barbijo en cualquier momento puede llegar a volver, digamos, a tenerlo, pero ¿qué pasa? Hoy ya es establecido como una medida de ya no es tanto de salud pública, que antes era más por el otro o para el otro, sino que también es una medida de cuidado personal para cada uno. Así que podemos decidirlo. Y allá en Buenos Aires, ¿cómo se ve esto? Porque lo que decía es muy diferente. Sí, era un poco lo que yo le contaba. Venimos de un congreso de la Sociedad Argentina de Infectología recientemente, en donde, claro, esto es todo una noticia, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Córdoba, Rosario, donde hay mucha movilización de personas y donde claramente el número de casos fue muchísimo más. Entonces, estas medidas en donde hay mucha cantidad de personas se tienen que establecer rigurosamente. Pero ahora, como te digo, a partir de ayer fue ya establecido de que no es obligatorio, que sí hay que tenerlo en cuenta en espacios interiores cerrados y con poca ventilación, pero obviamente siempre esto sería aparte para los pacientes que tienen factores de riesgo, mayores de 80 años, los mayores de 65 con factores de riesgo, siempre tenerlo como una medida de cuidado personal para evitar no solamente la propagación del COVID, sino también de otros virus respiratorios que cada vez están siendo más frecuentes y cada vez se está viendo una diferencia en la estacionalidad y en el número de contagios. Así que esto está bueno para que lo conozca toda la población de nuestra ciudad, obviamente, y si van a viajar, que obviamente hoy en día es muy común, a Rosario, a Córdoba, a Buenos Aires, tenerlo en cuenta para que no se lleven esta noticia, digamos, de alguna forma, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿La tenemos el próximo jueves? Obviamente, sí. Bueno, acá presente. Dale, ya nos volvimos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Nos vamos a la pausa ahora en Next Noticias, después seguimos con más información.